ahora. Luisa Vélez es licenciada en nutrición por una universidad muy prestigiosa aquí en México, que es la UAM, en este caso la sede Xochimilco, pero además Luisa es muy especial porque ella se ha especializado en alimentación basada en plantas. Ayer teníamos una larga charla de los fitonutrientes, en educación nutricional, porque además tiene estudios de pedagogía y divulgación científica. Aquí mencioné otra vez fitonutrientes y desmitificación de temas de nutrición, y por ahí vamos a empezar. Y bueno, la alimentación me gusta mucho y compartimos el enfoque porque su enfoque es de alimentación para la célula, para evitar la inflamación de la célula, que yo siempre les digo, nuestro cuerpo está lleno de células, lo sabemos muy bien, somos células en sí, la longevidad y la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, sin más, le paso la voz a nuestra querida Luisa Vélez. Por favor, un aplauso. Vamos a hacerle un reaction de aplausito. ¿No te escuchas? Hola, buenas noches. ¿Ya se escucha bien? Sí, ya se escucha. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerte, Magali, por invitarme a compartir tanta información que siempre he sentido que hace mucha falta que llegue al público, ¿no? Del lado de los especialistas, de los nutriólogos, de los investigadores, pues tenemos acceso a mucha información, tenemos una formación que nos permite enterarnos de los nuevos avances, de las nuevas investigaciones. Sin embargo, muchas veces esa información no llega a la gente y el chiste es que todos nos beneficiemos con la información y que podamos hacer mejores decisiones en nuestra vida para tener, pues, el cuidado de nuestro cuerpo, que es el único que tenemos y tenemos que cuidarlo, y venimos aquí a disfrutar, venimos aquí a ser felices, a hacer cosas, a aprender, a crear, a dedicarnos a nuestras pasiones, y con un cuerpo sano, pues todo eso será posible y además por más tiempo. Entonces es muy importante que tengamos pues la mayor cantidad de información científica valiosa para tener muy buenas decisiones en nuestra vida. Y bueno, esto siempre ha sido como mi pasión, compartir lo que sé y explicarlo lo más simple posible, con algunos términos científicos para que nos vayamos acostumbrando a ellos, pero también explicando con ejemplos, con analogías, para que nos quede bien claro, y una vez comprendamos el porqué de las cosas, pues tomemos las decisiones porque ya sabemos cómo funciona el cuerpo, la nutrición, y no porque alguien nos dice esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, y nada más a creer eso sin saber si es cierto o no. O por ejemplo, también entender dónde podemos buscar la información si nosotros tenemos la inquietud de saber más, en dónde informarnos, ¿no? Entonces, bueno, me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes, con tantas personas de distintos países, de distintos estados de México, y pues es un honor. Muchas gracias, Magali. Ay, muchísimas gracias. Y sí, fíjate que, bueno, les quiero decir a todos que comparto muchísimo la visión de Luisa y la misión, y me gusta mucho que ayer hablábamos y decíamos lo políticamente correcto y lo incorrecto, y si aquí hay algún médico, pues con el permiso voy a decirlo, pero a veces la parte médica, la parte farmacéutica, muchísimas veces se queda corta porque habla más como de un tema de aliviar en ese momento, pero no ir a la raíz. Y una de las cosas que yo siempre estoy constantemente mencionando y comparto contigo, Luisa, es el saber que es mucho mejor la prevención y que realmente a través de una nutrición podemos prevenir. ¿Por qué a veces los médicos lo rechazan? Pues porque ayer me lo mencionabas. Tienen 8 horas en toda la carrera de nutrición, entonces, y muchísimas horas de farmacología, entonces a veces, muy probablemente, pues esta información no la tienen completa, no tienen la parte completa de la historia, ¿no? Por decirlo así. Y en ese aspecto, pues yo siempre les menciono, el intestino ha sido recientemente investigado, muy recientemente, es una década,
una década y media probablemente que empezaron las primeras investigaciones, pero hoy en día se habla del equilibrio en el intestino para evitar la inflamación crónica y evitar a su vez muchísimas consecuencias, entre ellas las enfermedades autoinmunes. Déjame decirte, Luisa, que pues aquí está una comunidad de personas que de alguna u otra forma sufren y sufren mucho por su tema en la piel. La autoinmunidad llegó a su piel, a veces llega también con otras enfermedades, porque yo siempre les digo, si no lo atiendes, se empieza a ser sistémico. Y problemas de artritis, ¿no? Estamos como en esta comunidad están estas personas y bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito de la importancia de ese equilibrio en el intestino. Claro que sí, con mucho gusto. Me gustaría advertir de alguna forma a todos ustedes que nos acompañan que voy a tratar de ser lo más resumida, pero en un universo. Son muchos temas que se conectan, o sea, no hay, digamos, justamente lo que ha pasado en las ciencias médicas tal vez es que se han especializado y entonces el de los huesos solo se enfoca a huesos y no toma en cuenta el microbioma y viceversa. Entonces, en mi caso, mi acercamiento a todos estos temas es global, entonces es muy probable que de repente hable de un tema y luego me salte a otro tema en el que todos están conectados, ¿no? Todos estos temas están conectados. Entonces, tratemos de poner la mayor atención posible para que ustedes puedan ir viendo la foto desde arriba, ¿no? O sea, de vista de águila, un poco un panorama muy general y ya veremos si hay más interés en ir profundizando en otras pláticas, cada tema así como por aparte, pues con mucho gusto yo estoy muy dispuesta a compartir si hay más dudas, ¿no? Pero vamos a tratar de englobar muchos temas. Y por último, Magali, estoy muy orgullosa de que estás ayudando a tantas personas. He visto las fotos de sus mejorías, de los estados de su piel, cómo van mucho mejor, justamente por implementar estos pequeños cambios que hacen un gran efecto en la célula, en el cuerpo, en el todo, ¿no? Entonces, pues muy buena labor la que estás haciendo con todos ellos y muchas felicidades a todos los que ya empezaron a comprometerse con sus cambios y a ver resultados. Pues bueno, entrando ya como al meollo, me decías que quería que habláramos un poco del microbioma y la importancia que tiene. Sí, claro, el equilibrio como una estrategia, yo lo veo como una estrategia para empezar realmente a frenar la autoinmunidad, probablemente hasta revertirla, dependiendo del daño, pero sí generar un cambio real, que es lo que han experimentado las personas que, como tú dices, han participado de este programa. Pero bueno, me gustaría, como nutrióloga, si les puedes platicar un poquito más y todo. Claro que sí. Pues bueno, como mencionaba Magali, el tema de la salud intestinal y su relación con el microbioma o sea, ha ido evolucionando con el tiempo, pero bien lleva una década o un poquito más. Esto fue porque también, o sea, la ciencia avanzó mucho a partir de que el genoma humano fue decodificado. Y a partir de eso se pudieron hacer muchos estudios del efecto que tiene la alimentación en los genes, en nuestro DNA, en nuestra información genética. Entonces, a partir de eso se ha ido descubriendo, justamente por el DNA, el impacto que tiene nuestra alimentación y también el impacto que tienen los microorganismos que viven en nuestro cuerpo en nuestra salud y resulta que tenemos más bacterias que células humanas adentro de nosotros. O sea, somos más bacteria que humanos. O sea, hay más número de células bacterianas adentro de nosotros que humanas. Entonces, nuestra salud depende de ellos. Esa es la realidad. Dependemos de ellos y entre mejor nuestras bacterias estén, más salud nos van a brindar. Esto es un tema evolutivo, o sea, llevamos
miles de años evolucionando con estas bacterias, ellas con nosotros, nosotros con ellas, y por lo mismo nuestro metabolismo está totalmente entretejido con la presencia de estas bacterias. Es lo que mucha gente conoce también como flora, ¿no? La flora bacteriana. Actualmente se habla mucho con el nombre de microbioma, que son todos esos microorganismos que no nada más son bacterias, también hay virus, también hay hongos, y todos ellos cuando están en un equilibrio, pues están en un balance perfecto, ¿no? Bien, ahora, el tema intestino es gigante, por ahí le llaman el segundo cerebro, porque gran parte de incluso neurotransmisores, de sustancias neurotransmisoras en nuestro cuerpo se producen en el intestino. Esto quiere decir que nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestro ciclo de sueño, nuestra salud general, depende de la salud del intestino. No nada más eso, en el intestino se encuentra el 70% de nuestro sistema inmunológico. 70%. O sea, lo que ocurre en el intestino va a determinar todo lo que pasa en el cuerpo. Es por eso que es muy importante cuidarlo y en esta ponencia vamos a conocer de qué manera nosotros podemos cuidar a nuestras bacterias. O sea, más que a nosotros, a nuestras bacterias. Y ellas a su vez nos van a proteger a nosotros y nos van a brindar un nivel de bienestar inimaginable, que tiene que ver con longevidad, es decir, o sea, ellos, cuidarlas nos puede traer años de bienestar y de salud eh, a muy largo plazo. Entonces son muchos temas, como les decía, es el tema de longevidad, es el tema de inmunidad, es el tema del microbioma en sí, es el tema de inflamación crónica. Ahora, cuando yo estaba en la carrera, hablaban desde entonces que toda la raíz de toda enfermedad es la inflamación. Entonces, inflamación es una palabra que se usa todos los días en nuestra vida cotidiana, sin embargo, no entendemos muy bien qué es la inflamación, porque nosotros podemos decir, ay, es que comí algo y me siento inflamada. Es decir, tal vez se me abultó el estómago, lo siento hinchado, abultado, a lo mejor tengo gases. Eso, digamos, no es realmente el significado de inflamación que se conoce ya en el ámbito científico. La inflamación en sí es un estado en el que la célula, al recibir, le llaman en inglés insultos, deriva en una producción de sustancias que son una especie de alerta, como sirenas, ¿no? De una ambulancia, y que atraen al sistema inmune porque la célula cree que está en un ataque. Es decir, que una bacteria la invadió, que un virus la invadió, que está habiendo peligro. Entonces, la célula produce sustancias para llamar la atención y atraer al sistema inmunológico para que defienda. El problema es que el sistema inmune está perfecto que ataque cuando nos invade un agente externo, pero no está bueno cuando ataca a algo que ocurre nada más dentro del cuerpo que se podría evitar. Y todo esto se podría evitar porque en sí, o sea, el cuerpo no necesita, no sé, radiación, el cuerpo no necesita contaminantes en el ambiente, humo, o sea, el cuerpo no estuvo diseñado en la naturaleza para esto, ¿no? Entonces, al vivir en ciudades, en este mundo así actual, pues tenemos muchos factores que empiezan a insultar de nuevo, a atacar y a producir en nuestras células reacciones como de alerta. Entonces, este estado constante, constante, que no para, porque a lo mejor no hemos conocido buenas estrategias de alimentación, entonces todos los días le damos algo que lo daña y lo vuelve a dañar y lo vuelve a dañar así por años y décadas, entonces se vuelve crónico.
se vuelve crónico, se vuelve algo de años, y se ha visto, por ejemplo, que en niños, no sé, de 3 años ya empiezan a, por ejemplo, a taparse sus arterias, de que dentro de 50, 60 años se volverá un infarto. O sea, a esa edad ya empieza el proceso de malas elecciones por parte de nosotros que van a derivar en enfermedad crónica después. Entonces, todo lo que es inflamación, queremos entenderlo para poder evitarlo o contrarrestarlo lo más posible. Y cada vez más me alegra mucho que se reconoce ahora más la importancia de la alimentación, porque antes, pues honestamente en el ámbito médico, pues nada más te decían come frutas y verduras y carne, leche, huevo y ya. Esa era la recomendación general y no se sabía más o no se profundizaba más. L Hace muchos años ni siquiera te decía el médico: "Ve con un nutriólogo, ve con una nutrióloga". Y además, también, al nutriólogo se le conocía más como para solo bajar de peso, o sea, como que me va a dar una dieta y voy a bajar de peso y ya, ¿no? Entonces, afortunadamente ahora ya los médicos están cada vez más conscientes de que la cura y la prevención están en la alimentación, no en los fármacos y no en los tratamientos para tapar síntomas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en Estados Unidos hay cantidad de médicos que ahora, atienden a sus pacientes a través de la nutrición, no a través de la medicina tradicional como se conocía antes. Entonces, me da mucho gusto que cada vez se haga más investigación, hay temas fascinantes donde se estudia el aceite de oliva, se estudian a las moras y a las fresas y a las hojas verdes y a diferentes plantas y raíces y está generándose una cantidad de información súper linda y es justo lo que queremos compartir con ustedes esta noche. Sí, muchas gracias, Luisa. Yo siempre les pongo el ejemplo de tu intestino actualmente se encuentra en un estado de alarma, como si estuvieras en una guerra y todo el tiempo está, pues ya sabes, sonando, siempre está la amenaza y entonces, ¿qué pasaría si a ti alguien te está amenazando todo el tiempo? Pues probablemente ante cualquier ruido tú vas a reaccionar con una navaja o con un golpe, entonces eso es lo que hace en nuestro cuerpo la autoinmunidad, ¿no? Yo siempre les digo, en este caso es la autoinmunidad, pero de una u otra forma también se manifiesta en otras formas, ¿no? Hasta platicaba hace un ratito con una amiga y le decía, hasta en envejecimiento de la piel, ¿no? Pero de una u otra forma, tú bien lo mencionabas, vienen problemas cardíacos, vienen problemas en el cerebro, la inflamación crónica tiene mucho que ver también con el Alzheimer, ¿no? Entonces, pues es eso, en este caso las personas que ahorita que están aquí, la audiencia, que sigo admitiendo, el cuerpo los atacó, su propio cuerpo los atacó. Y una de las cosas que yo siempre cuestiono, porque yo viví muy mala experiencia, es que los médicos dicen, no, a ver, tu mismo cuerpo te está atacando, pues vamos a desinflamarlo, por decirlo así, o atacar la inflamación con esteroides, ¿no? Con corticoides, con toda esta parte. Y en realidad, pues uno llega desesperado al médico y quieres que te cure en el momento, que te quite el malestar, que te entra angustia, ¿no? Toda esta parte. Y el médico, pues, sí se enfoca en ayudarte a quitar este malestar. Pero yo tuve, no sé si te había platicado, pero yo tuve muy mala experiencia, terminé en el hospital, falta de respiración, me inflamé muchísimo con la cortisona. Y a partir de ahí empecé a cuestionarme, desde muy joven, en cuestionarme de, bueno, ¿por qué tendría que ser solo la medicina? Si es mi mismo cuerpo el que está atacándome, pues debe de alguna forma existir algo para poder aplacarlo, ¿no? Mandarle otra señal. Entonces, pues justamente en este programa de Happy God Better Me estamos muy enfocados en mejorar el microbioma, ¿no? Ahora bien, nosotros lo que hacemos es me gustaría que habláramos de cómo se mejora la calidad del microbioma y por lo tanto del intestino. Sí, claro. Pues bueno, como decíamos anteriormente, el microbioma es el ecosistema
de bacterias y microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, sobre todo en intestino, pero también tenemos un microbioma en la piel, tenemos microbioma en la boca. Además, el de la piel es muy diferente, el microbioma que hay en los brazos, al que hay en la espalda, en las axilas, o sea, en diferentes partes del cuerpo habitan diferentes bacterias. Pero el de los más importantes es el microbioma intestinal. Ahora, ¿de qué se alimentan? O sea, si ellas viven ahí, tenemos que entender de qué se alimentan. O sea, nosotros comemos, pero ¿qué de lo que comemos las alimenta a ellas a su vez? No son las grasas y no son las proteínas. Básicamente, las bacterias se alimentan de la fibra, los carbohidratos no digeribles de nuestros alimentos, de la fibra. Y no me refiero a fibra como al All Bran o al salvado que nos venden o a los polvos que se disuelven en agua, no, me refiero a toda la parte no digerible de los carbohidratos de nuestros alimentos, por ejemplo, que le dan a la planta sostén, por ejemplo, que es un tipo de fibra, se llama celulosa y que hace que pues esté paradita las hojas y se mantenga firme. Esa arquitectura esa estructura que la mantiene así, es un tipo de fibra. Y también hay otros tipos de fibra que se disuelven en agua, que se llama fibra soluble, y en fin, o sea, son varios tipos de fibra que son los que en nuestras bacterias usan como alimento. Entonces, si nosotros no consumimos suficientes frutas y verduras y cereales integrales y leguminosas, y pues comemos pan blanco, lácteos, carne, muy poquita, así un arroz con 3 chicharitos, y ya, entonces ellas se van a morir de hambre y se van a empezar a morir y a decrecer en su número y en su variedad. Y entonces vamos a tener un microbioma muy pobre, muy raquítico. ¿Y qué va a pasar? Que así como hace rato les comentaba que nosotros evolucionamos por miles y millones de años con estas bacterias, ellas, o sea, conocen la palabra simbiosis, ¿no? Que uno depende del otro y que uno no puede existir sin el otro. Nosotros les damos resguardo a ellas y un lugar calientito y un hogar, ¿no? Y ellos a cambio también nos dan cosas vitales. Entonces, si nosotros tenemos un microbioma muy pobre, el beneficio de ellas no lo vamos a tener. Y uno de los más importantes beneficios es protección de nuestra superficie intestinal, o sea, todo el tubito, digamos, por donde pasa la comida, está hecho de células que están pegaditas como ladrillitos, así, ¿no? Y esas células producen moco y ese moco protege y está así bien pegadito, ¿no? Si nosotros no tenemos suficientes bacterias buenas en nuestro intestino, va a mermarse la protección de la mucosa y van a empezar a hacerse huecos. En vez de estar los ladrillitos pegados, van a haber huecos y se van a filtrar cosas hacia el torrente sanguíneo que no deberían de pasar. Por ejemplo, bacterias no buenas de algo que estaba echado a perder o de una verdura que no estaba lavada, ¿no? Y van a empezar a filtrarse sustancias que no deben pasar. Eso se llama intestino permeable. Entonces, como va a entrar lo que no debe de entrar, como si pudiera entrar cualquier persona a nuestra casa ahí desconocida, ¿no? Entonces, ¿qué va a alarmar al cuerpo y le va a llamar a la policía, ¿no? O sea, hay un intruso aquí. Y esa policía es el sistema inmune. Entonces va a venir y va a estar alterado y van a venir todos los tipos de células del sistema inmune a tratar de sacar a esos intrusos. Todo porque no cuidamos el equilibrio, ¿no? De nuestra barrera, porque es una barrera tan delgada
pero hace un gran trabajo de protección, es una súper muralla así maravillosa, pues, ¿no? Que nos defiende de todo el exterior, porque incluso nuestro tubo, digamos, se considera el exterior. Aunque esté adentro de nosotros, está en contacto con el exterior, ¿no? Con los alimentos y con las sustancias que comemos. Entonces, eso pasa cuando nosotros no consumimos fibra. Entonces, no comemos fibra, no alimentamos a nuestras bacterias, las mismas, entonces no se pueden reproducir bien, no nos pueden dar protección de tener una membrana muy, muy bien selladita, y entonces el sistema inmune se siente bajo ataque y está hiperactivo. Y como todos los días es lo mismo y seguimos sin comer fibra, entonces, pues es algo que dura años y de repente el sistema inmune no nada más está así como que todo el tiempo a la defensiva, sino que empieza ahí se desata el efecto autoinmune en algunas personas, no en todas, pero en cada vez más personas, ¿no? Que empiezan a atacar a las articulaciones, a las células de la tiroides, a las células de distintos tejidos, a la piel, etcétera. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas autoinmunes. Sin embargo, en nuestra célula, el DNA, la instrucción genética, tiene toda la información necesaria para tener salud. O sea, tenemos ahí una instrucción de salud y si le damos a la célula todo lo que necesita, ella puede regresar al estado de salud. O sea, así como de un día se generó la enfermedad, también un día se puede generar salud. Y eso es lo que tenemos que aprender cómo se hace para, para recuperarnos, ¿no? Ya sea remisión o reversión, depende del grado de avance y de cuánto tiempo haya pasado esto, pero es posible regresar al estado óptimo de salud porque el cuerpo está hecho para eso. El cuerpo está hecho para generar células nuevas, células sanas y células que funcionan como deberían de funcionar. En general, esa es como la introducción, ¿no? De la importancia de la fibra para el microbioma. Sí, justamente una de las cosas que más me encanta, porque además, en serio que es tan sabia la naturaleza, hay tanto equilibrio que lo hemos visto con las personas que participan en nuestro programa. En 28 días su piel cambia abismalmente cuando durante años probaron muchísimos medicamentos, muchísimo, ¿no? O sea, realmente los cambios llegan más rápido de lo que piensan, porque también eso es un mito, ¿no? Pensar, no, es que, como la nutrición va a tardar mucho en hacerme efecto, porque, ¿no? Y lo que es una realidad es que para llegar a tu enfermedad, para llegar a tu molestia, pasaron años, décadas, ¿no? Décadas de malos hábitos que fueron conscientes o a lo mejor inconscientes, no se trata de autocastigarse, pero que ahorita mantienen a tu cuerpo en un estado de inflamación. Entonces, yo siempre les digo, a ver, paciencia, sí van a ver los resultados, pero también hay que ser justos con el cuerpo. Cada cuerpo reacciona de manera diferente, cada cuerpo va a asimilar de manera diferente, pero sí o sí, no hay forma de que no te beneficies, ¿no? Ahora bien, tú dijiste una palabra clave porque nosotros vemos allá afuera muchísima promoción últimamente, o será que mis oídos están como muy abiertos para escuchar eso, pero todo el tiempo escucho que los probióticos y que toma tal marca y que toma tal marca, ¿no? Y ya empiezan a decir que es un tema de inmunidad, ¿no? De tu sistema inmunológico, porque antes era así como una estrategia nada más para el estreñimiento. No se hablaba y yo me acuerdo muchísimo de eso, ¿no? No tanto de la estrategia como, o sea, no tanto de tener un intestino sano y tomar probióticos como una estrategia para combatir los problemas inmunitarios. Ahora bien, siguiendo un poquito de esto, me gusta mucho que hablas de la fibra, ¿no? Que son los famosos prebióticos. Y yo siempre le digo, cuando tú tomas una fuente de probióticos, es como traer nuevos pececitos a tu pecera, por decirlo así, ¿no? Yo les hago el ejemplo de tu microbiota, tu microbioma, que es lo mismo, tu flora intestinal, pues es como una pecera. Entonces, primero le vas a poner agua limpia, luego intentamos purificarlo bastante y luego reintroducimos bacterias buenas. Pero fíjate la importancia de una y otra.
Tienes que tenerlas, pero también alimentarlas, porque nada sirve que tú traigas peces si nunca les das comida, se van a morir en 2 o 3 días, ¿no? Y es aquí cuando yo veo que no hay tanta promoción de los prebióticos, ¿no? De incluso hablabas, bueno, ahorita me gustaría si nos platicas un poquito de los posbióticos, ¿no? Que también es otro, pero ¿cuáles? Ahora vámonos para retomando un poquito. Siempre les digo, bueno, introducir, por ejemplo, a través de una cierta, no sé, de una nutrición o de una capacidad de probióticos, por así decirlo, sintéticos, es solamente para acelerar nuestro cuerpo, para reintroducir, pero siempre hay que buscar también las fuentes naturales. Y ahí platicábamos ayer de pues, la parte de los fermentados, la importancia de los fermentados, porque en sí nuestro cuerpo en sí es fermentación, ¿no? O sea, es constante fermentación y a veces yo estoy segura de que piensan fermentación y piensan en el tepache, en el pulque, en algo que es putrefacto y creo que también hay un poco de mito ahí. Si nos pudieras platicar un poquito. Muy bien, claro. Entonces, a ver, para recapitular el bloquecito anterior, hablábamos de microbioma. Ahora, las bacterias que nosotros consumimos se llaman probióticos, que cuando llegan a nuestro intestino se convierten en parte de ese microbioma, si me siguen, ¿no? Entonces, esos probióticos han estado con la humanidad por muchísimos siglos también, que son justamente los alimentos fermentados, que no sé, o sea, yo creo que la humanidad descubrió ciertos procesos con los alimentos mucho más como para conservarlos, es decir, se dieron cuenta que una col fermentada podía durar hasta un año, ¿no? En los lugares donde no había un clima, donde hubiera suficientes frutas y verduras todo el año y lograban fermentar grandes cantidades de col y podían comer col todo el año y lo hacían más para poder tener acceso a alimentos todo el año, pero hasta hace muy poco se descubrió que, wow, o sea, no nada más se conservó, sino que nos da muchos beneficios. Entonces, bueno, esos son los probióticos y al entender la importancia que tienen estas bacterias, pues la industria, ya los laboratorios, en fin, la parte de medicina, empezó a producir probióticos también em, producidos en laboratorio, justamente para ayudar a personas que tuvieran un microbioma muy pobre para poder reintroducir los elementos y los microorganismos que se habían perdido por alguna razón, a lo mejor porque no se consume suficiente fibra o porque se tomó algún antibiótico y el antibiótico, además de matar la infección, pues mató a todas nuestras buenas bacterias, ¿no? Entonces se empezó a estudiar hace unas 2 décadas, bastante, un poco más, la importancia de los probióticos, que son estas mismas bacterias de las que hemos estado hablando. Ahora, prebiótico es todo lo que alimenta a los probióticos, o sea, es la comidita de las bacterias, es la fibra. Esos son los prebióticos y siempre debemos pensarlo, como decías, como dos lados de la misma moneda. O sea, nosotros tomamos un probiótico y también hay que darle la fibra, el prebiótico, para que no se muera, porque si no, pues, como decías, o sea, no sirve de nada comprar un pez si no le damos su alimento, ¿no? Para la pecera. Entonces, bueno, es siempre muy importante que durante o después del tiempo que incorporamos los prebióticos en nuestro esquema, dar suficiente fibra, que ahorita hablamos un poquito más de cuánta fibra necesitamos y qué tipos de fibra y cómo lograr ese consumo de fibra que tanto hemos comentado. Por último, los postbióticos, ese es un tema más nuevo todavía, y es todos los probióticos que ya no están vivos, como los cadáveres de las bacterias, que estuvieron en algún alimento y que ya no están vivas, sin embargo, nos siguen dando beneficios. Es decir,
Si, por ejemplo, un yogur está lleno de probióticos, ¿no? Está lleno de lactobacilos, de bacterias benéficas. Y por alguna razón los usamos en una receta que hervimos el yogur, entonces se van a morir por el calor, pero sus cuerpos inertes van a permanecer. Y hay estudios que se han visto que siguen dando algunos de los beneficios, a lo mejor no todos, pero siguen dando beneficios. Eso se llama postbióticos, ¿no? O sea, post como después de los bióticos, o sea, la vida, ¿no? Entonces, pues sí, esos cuerpos inertes también son de beneficio. Entonces, esas son las 3 palabras ahí técnicas del día de hoy, para ir como entendiéndonos en cuanto a el vocabulario, ¿no? Me encanta, me encanta. Y fíjate que a mí, aquí vamos otra vez a desmitificar. De hecho, Luis y yo estábamos pensando en una sesión de mitos y realidades, ¿no? De la nutrición, porque hay un mito muy grande. He visto que ya hay más promoción, sobre todo en tiendas naturistas y de repente en tiendas comerciales. Encuentras, pues justamente los fermentados, ¿no? Algunas versiones, pues ya empaquetadas, ¿no? Y yo siempre me da como cosa o como risa porque los fermentados vienen disfrazados, ¿no? Disfrazados. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La kombucha es una bebida que pues, la primera vez que lo probé, pues me imaginaba como un jugo de uva o algo así, y pues su sabor era un poco agrio, ¿no? No fue como lo que yo esperaba en ese momento. Y estoy segura de que le pasa constantemente a las personas. ¿Y qué es lo que hacen la industria? Y aquí hablamos mucho de, nos tienen, ¿no? La industria. Pues le ponen jugo, ¿no? Le ponen jugo de frutas. Y entonces, pues ahí ya matan los beneficios. Pero no importa, tú sientes que estás consumiendo tu kombucha, sabor mango, ¿no? Que hace poco la acabo de ver, sabor mango, y pues estaba dulcecilla, aunque decían baja en dulce, y de hecho incluso hasta vi los famosos letreros negros, ¿no? Y entonces ahí me gustaría pues hacer esta mención de lo que ocultan, ¿no? También vemos mucho que el yogur griego con fruta, ¿no? Los frutas no son malos, pero vienen endulzados justamente para, ¿no?, hacer agradable la experiencia. ¿Qué es, qué es aquello que daña la parte de nuestras bacterias, es decir, nuestro microbioma, nuestro intestino, y que son engañosas en el mercado, que nos encontramos constantemente disfrazadas en el supermercado? Muy buena pregunta. Mira, el azúcar daña el microbioma, es decir, no les favorece. Como es un azúcar muy simple y muy inmediata, promueve el crecimiento de otro tipo de bacterias que no son las que nos gustan y pueden empezar a crear justamente lo que le llamamos disbiosis, es decir, un equilibrio distorsionado que rompe con ese ecosistema que está bonito y perfecto. Es como, o sea, como si en un zoológico de repente metemos muchos más lobos y se comen a todos los demás, ¿no? Entonces, al nosotros meter azúcar, estamos favoreciendo a que se rompa el equilibrio en nuestra flora intestinal. Esa es una. Los edulcorantes también los matan y los afectan. Entonces, todo lo que tiene azúcar light, Splenda, acesulfame K, aspartame, la coca cero, todo así, todos esos productos con edulcorantes artificiales también los dañan. Todo también lo que tiene colorantes artificiales, ¿no? El rojo 40 y los amarillos raros y esos negros a la coca, porque tiene que ser negra, o sea, le ponen colorantes a la comida. El Gatorade azul, o sea, por favor, ¿no? O sea, esos tipos de sustancias también arrasan con el microbioma. Las grasas en exceso, sobre todo grasas de origen animal, que se conocen como grasas saturadas, también matan el microbioma. Entonces,
Si nosotros comemos así unos tacos de suadero súper grasosos de la calle o mucha mantequilla o manteca de cerdo o carne con mucha grasa todos los días, o sea, de vez en cuando puede ser, ¿no? Nos adaptamos a una fiesta, a una boda o lo que sea, vamos comiendo, somos flexibles, pero si diario consumimos ese tipo de carnes o carnes procesadas, es decir, jamones, salamis, mortadelas, salchichas, todas esas que se llaman carnes procesadas están llenas de sustancias químicas que afectan a nuestro microbioma. Y por otro lado, también, y es algo que pues no está tanto en nuestro control, pero al mismo tiempo hay que tratar de encontrar las mejores opciones, es los pesticidas, que esos sí son mucho más peligrosos para el microbioma porque se ha visto que está muy relacionado todo lo que está pasando, sobre todo en, por ejemplo, en Estados Unidos, ha incrementado muchísimo los problemas de autoinmunes, porque ahí usan muchísimo más pesticidas como el glifosfato, que son un veneno, ¿no? Tanto para la tierra, para el microbioma de la tierra, porque el suelo donde se siembran nuestros alimentos también necesita tener bacterias benéficas, igual que nuestro intestino. Y cuando riegan esos pesticidas, matan todo eso y afectan todo el equilibrio, pues, ambiental de la propia planta y de nuestra salud intestinal. Entonces, todos esos elementos afectan a a nuestra flora. Y justamente abriste tema a algo muy polémico, porque una de las, también de los mitos que solemos tener es pensar que la carne animal nos va a proveer de la proteína que necesitamos, ¿no? Y cuando en realidad, sobre todo la parte de las carnes rojas, son muy proinflamatorias, ¿no? Y más si comemos a diario. Yo recuerdo que en algún momento mi mamá tenía una anemia súper profunda y decía, es que me obligan a comer carne diario. O estaba en aquel momento, pues decía me obliga porque estaba en un protocolo en el que le estaban pidiendo aumentar la masa muscular. Entonces, ayer me explicabas algo que me encantó, ¿no? La verdadera, lo que se encuentra escondido o qué es lo que buscamos cuando estamos comiendo carne y que resulta que es un mito, ¿no? Que es esta parte de las proteínas y me hablabas, ¿no? De este caminito que podríamos evitar la carne si analizamos qué es lo que realmente queremos obtener, que son los fitonutrientes. Si me pudieras, nos pudieras a todos explicar un poquito con más detalle y darnos razón para no estar consumiendo constantemente carne. Claro, pues sí, por mucho tiempo se promovió en los comerciales y en los medios de comunicación y todo, una cultura de alimentación, ¿no? Bastante influida por la cultura de Estados Unidos también, y que también tiene que ver con la etapa en la que después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a producir alimentos en masa para los soldados, ¿no? Entonces se empezó a aplicar el enlatado, ¿no? Para alimentar a las tropas y a producir cantidad de comida en paquetitos y que pudiera durar mucho tiempo en conservación. Empezaron a desarrollar todo esto. Y ya que acaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues se queda esa industria ahí parada y dicen, no, pues hay que seguirle. Entonces empezaron a promover y a anunciar en comerciales y todo que, wow, el pan Wonder, ¿no? Blanco, y que cuando el pan siempre había sido integral, toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero empezaron con que el pan blanco y además dura mucho y entonces toda la gente lo compraba y empezaron a inculcarnos como consumidores toda una serie de ideas de qué es comer bien, ¿no? Entre ellos nos inculcaron y siguen inculcándonos, si nosotros nos fijamos en los comerciales de la televisión, siempre van a haber comerciales de queso, queso derretido, pizzas así, que se estira el quesito así,
las hamburguesotas, así que Burger King y la carne y chilis y más alambres y cosas así, siempre nos anuncian carne y lácteos y dulces y cereales así como llenos de azúcar, ¿no? Eso es lo que anuncian. Nunca, te decía ayer, ¿no? Nunca anuncian manzanas, ni brócoli, ni ensaladas, ni agua simple, ¿no? Siempre es todo eso que quieren que nosotros consumamos. Y de ahí se nos fue infiltrando la idea de que la carne es básica, ¿no? Puede ser parte de nuestra alimentación y de quien decida consumirla, pero no quiere decir que sea indispensable. Eso es la idea principal de esto. O sea, está abierto a la libertad de elegir cada quien si quiere o no consumirla, pero debemos de quitarnos la idea de que sin carne no vamos a tener una buena salud. ¿Y por qué? Porque la carne y toda la comida, cuando la comemos, está en macro, ¿no? O sea, está así, que la podemos tomar con nuestra mano. Voy a hablar un poquito de la fisiología de la digestión para entender un poquito más este tema. Lo consumimos, empezamos a usar nuestras muelas y empezamos a romper un poco la estructura y de tamaño grande empieza a hacerse más chiquito para que cuando llegue a nuestra primera planta ¿cómo se dice? Desem, desembalaje o como se pueda decir, se empiecen a cortar en moléculas cada vez más chicas. Lo que queremos pasar es de lo macro a lo micro, porque se acuerdan del tubo intestinal y de esas células que están como ladrillitos. Tenemos que lograr que las moléculas de nuestra comida sean tan chiquitas que puedan atravesar esas células y pasar a nuestra sangre. Entonces tenemos que convertir algo muy grande en algo miniatura. Y empieza con la masticación. Y después en nuestro estómago, en nuestro intestino delgado, conforme va avanzando, tenemos unas sustancias que son las enzimas digestivas, que son así como unas obreras que traen sus tijeritas y empiezan a cortar todas las cadenas grandes en piezas más chiquitas. En el tema de la proteína, las proteínas, digamos la carne o el queso o el huevo, cuando se van cortando, la pieza más chiquita que se puede llegar se llaman aminoácidos. Y esos aminoácidos son los ladrillitos de las que está hecha la proteína. O, como te decía ayer, en otro ejemplo, son como las letras del alfabeto, con las cuales esas letras, si tú las juntas, puedes formar palabras, ideas y párrafos, y puedes escribir libros, enciclopedias y todo. Entonces, esos pedacitos de letritas es como la sopa de letras, haz de cuenta, ¿no? O sea, comemos y se convierte en letras. Y esas letras están presentes tanto en vegetales como en productos animales. De hecho, los animales consiguieron esas letras, esos aminoácidos, de las plantas que comieron. Entonces, todo viene de las plantas. Y nosotros podemos, ya sea comer al animal o comer directamente la planta. Y los aminoácidos no nos van a faltar. Ahora, hay alimentos vegetales un poquito más altos en proteína. Y ahí me gustaría darle la corona y el trono a las leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas, las alberjones, las alubias, la soya, todas ellas pertenecen a las leguminosas. ¿Y cómo podemos diferenciar entre leguminosa y cereal? Porque la leguminosa se parte en dos. No sé si han visto los frijoles que se hacen así dos. Todos los que se parten en dos son leguminosas, excepto, por ejemplo, los cacahuates, que también se parten en dos, y esas son oleaginosas, óleo de aceite, ginosas, ¿no? O sea que además de proteína van a tener aceite, ¿no? Como el cacahuate. Pero bueno, en general las leguminosas son las que se parten en dos. Espero que nunca se les olvide y ya puedan diferenciar bien entre leguminosa y cereal. Y los cereales son una sola semillita que no la podemos, es una, no se puede partir en dos. Entonces, un grano de maíz, un grano de arroz,
una hojuela de, bueno, la avena está aplastada, pero anteriormente está así, una cebada, un granito de trigo, todos esos son cereales. Entonces, bueno, regresando a las leguminosas son las que más proteína contienen de todos los vegetales que existen. Entonces, si nosotros queremos variar nuestra proteína, es decir, a veces comer carne y a veces comer plantas, donde debemos de buscar nuestra proteína es en las leguminosas. Entonces, un caldito de frijoles, una sopa de lentejas, unos garbanzos, de muchas maneras se pueden preparar. Además de eso, de ser económicos, son hiper saludables porque no nada más tienen proteína, sino que son las reinas de la fibra. Y se acuerdan que estábamos hablando de microbioma y de que cómo podemos alimentar a nuestras bacterias dándoles fibra. Entonces, tiene demasiadas cosas buenas las leguminosas. Y entonces vamos a obtener proteína, vamos a obtener fibra y además fitonutrientes. Los fitonutrientes son todos esas sustancias que están en el reino vegetal que tienen un beneficio en nuestra salud y que no son ni las vitaminas ni los minerales. Son lo que le da color, olor y sabor a todo el mundo vegetal. Entonces, lo que hace rojo al jitomate y lo que hace fragante al limón y lo que hace que el comino tenga olor y el que la canela y lo que hace que la piña sea amarilla y que tenga sus olores, todas esas sustancias se llaman fitoquímicos. Y entre más variedad de fitoquímicos y de colores nosotros consumamos en un día, más beneficios al cuerpo vamos a tener. Porque esos fitoquímicos actúan a nivel celular justamente para interrumpir el proceso de inflamación que hablábamos hace rato, de la inflamación crónica. Esos fitoquímicos pueden llegar a la célula y llega al núcleo, y en el núcleo unas enzimas que están ahí adentro de la célula dicen, ya no vamos a producir sustancias inflamatorias, y se para en seco esa cadena de inflamación. Por eso dicen, por ejemplo, que el té verde es antiinflamatorio, que la cúrcuma es antiinflamatoria, que, en fin, hay el apio o diferentes alimentos, ¿no? Tienen sustancias antiinflamatorias que justamente hacen su efecto al interior de la célula, parando el ciclo vicioso de la inflamación. Entonces, sí me gustaría dejar muy, muy en claro que las leguminosas son bien importantes en nuestra alimentación, por todo lo que ya dijimos. Entonces, número 1, si quieren anotarlo así en su libreta, así de las ideas más importantes de esta noche, es consumir leguminosas todos los días. Idealmente, por lo menos una taza al día. Ya sea, no sé, media taza de frijolitos en la mañana y media en la comida, o una taza desde el desayuno o en la merienda. Si quieren comer más, adelante. Dos tazas, o sea, adelante. No hay ningún problema si se consume más de una taza, pero mínimo una taza al día es básico para regenerar nuestro microbioma. Y ahora quiero entrar a un subtema, que es justamente, como tiene mucha fibra y como mucha gente no acostumbra a comer tanta fibra, como no tiene sus bacterias en buena cantidad, resulta que cuando comen frijolitos y lentejas y garbanzos, se inflaman del estómago, es decir, generan gases, incomodidad, mucho aire y abultamiento. Y entonces, ¿qué hace la gente? Dice, ay, no, ya me cayó mal, mejor ya no como frijoles, a mí no me caen bien. Y perdemos esta gran oportunidad de consumir estas sustancias muy buenas. La estrategia para lograr que nuestro cuerpo las vuelva a tolerar es introducirlas poco a poco, en caso de que nos caigan pesadas. Ajá. Entonces, si ya llevamos un tiempo de evitar las leguminosas, pues a lo mejor en esta semana voy a tomar una cucharada cada día. Una. Y voy a incrementar la tolerancia. En ese tiempo, nuestras bacterias, que son especialistas en esa fibra, van a empezar a multiplicarse.
y entonces la siguiente semana ya van a haber más bacterias especialistas en esa fibra. Entonces la siguiente semana voy a darme 2 cucharadas y luego 3, y poco a poco va a aumentar mi tolerancia y en, no sé, tal vez 3 semanas, un mes, ya voy a poder comer una taza o más de frijoles o lentejas o garbanzos o la que yo quiera sin ningún problema. Entonces, tenemos que aprender a reincorporar alimentos con fibra gradualmente. Y para esto justamente nos va a ayudar tomar probióticos. Porque entonces en ese proceso de que necesitamos más bacterias, si nosotros le echamos una mano y incorporamos un poco a través de probióticos, ya sean alimentos fermentados o alimentos que ya vienen diseñados por especialistas en laboratorios, que nos mandan además una gran cantidad, o sea, le llaman unidades por millón, o sea, son unidades formadoras de colonias gigantescas, o sea, millones de microorganismos, ¿no? Entonces, es una muy buena estrategia empezar a tomar más fibra y tomar algún probiótico para ir regenerando esta salud intestinal. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a haber mayor cantidad de bacterias y van a darnos la mayor cantidad de sustancias antiinflamatorias que ellas generan cuando nosotros le damos fibra. Entonces, espero que esté como empezando a quedar claro cómo funciona el salirse del ciclo de la inflamación. Entonces, es con probióticos, con fibra. Ahora, mucha gente padece de estreñimiento y nos dicen que tenemos que comer más fibra, ¿no? Para que se quite el estreñimiento. De nuevo, no digo que es el All Bran ni los polvos de fibras solubles y eso. No, me refiero a leguminosas, frutas, verduras y cereales integrales, ¿no? Todo eso, además de consumir la fibra, tenemos que tratar de consumir agua. O sea, son los pilares de la buena alimentación. Entonces, como María Rodríguez, que está tomando su agua. Entonces, al nosotros ponerle fibra y ponerle agua, hacemos que además esa fibra nos ayude a tener una buena evacuación y evitar el estreñimiento. Porque es muy importante que nosotros desechemos todo lo que el cuerpo no necesita cada día, ¿no? Que ya son sustancias de desecho o simplemente ya son las cosas que el cuerpo no requería, ¿no? Entonces, es bueno ir limpiando y ese trío, probióticos, fibra y agua, va a hacer que simplemente nuestro microbioma sea feliz. Y si el microbioma está feliz, entonces ya se generan las paredes de ladrillitos bien pegaditos, la mucosa protege, ya no hay amenaza para el cuerpo se siente en paz y tranquilo, el sistema inmune ya no está así, entonces todo bajo control y empieza a bajar la inflamación y empieza a bajar las alergias y los problemas de la piel y la artritis y toda la inflamación celular que no sentimos porque está ahí, pero genera daños. Y uno de los daños que puede provocar la inflamación crónica es el cáncer. Está directamente relacionado el cáncer con la inflamación, está directamente relacionada la diabetes con la inflamación, el Alzheimer, o sea, todas las enfermedades tradicionales que ya conocemos nacen de la inflamación. Entonces, bueno, las leguminosas son muy importantes. Ahora, frutas y verduras tienen sustancias maravillosas antiinflamatorias que también hay que tratar de incorporarlas. Ahora, muchas veces las personas no consumen tantas frutas y verduras, tal vez porque no crecimos, o no crecieron, depende de cada quien, ¿no? O sea, con el ejemplo de que nuestros papás, les gustaban, hay personas que sí, hay personas que no, pero nosotros ya como adultos tenemos que tomar la decisión de que sabemos que si algo nos hace bien, hacerlo. Y poco a poco, entre más lo hacemos, encontramos el gusto por decir, ay, bueno, a ver, ahora en YouTube hay una cantidad de recetas y de chefs que uno pone receta con espárragos y ¡pum! Aparecen sopas y ensaladas y guisados y 1000 preparaciones que podemos ir intentando tomarles el gusto, porque al saber todos estos beneficios,
no queda de otra más que maravillarnos y decir, ay, yo quiero comer esas fibras, yo quiero que mi microbioma esté bien y empezar a gozar la nutrición, no sentir que hay la dieta aburrida que me mandó una nutrióloga que me dice que tengo que comer chayotes al vapor y guácala, ¿no? No, o sea, es encontrarle el gusto a todas estas sustancias del mundo vegetal que nos van a sacar de la enfermedad, que nos van a curar de todos nuestros achaques y que nos van a permitir vivir mucho tiempo para disfrutar de nuestros hijos, de nuestros nietos y de vivir libres de dolor, ¿no? Y de tener una vejez sana, activa y satisfactoria. Y otro tema que se conecta con esto es que el microbioma controla nuestro estado de ánimo. Entonces, la depresión, la ansiedad están íntimamente relacionados con la alimentación de la misma forma. Entonces, son muchos temas los que dependen del microbioma. Y bueno, así como a modo general, como que ese es el universo, ¿no? Ay, me encanta y podría abrir otro tema porque yo escucho tantas frases, o sea, por ejemplo, ¿cómo elegir fitonutrientes? Entre más color, más fitonutrientes, ¿no? Es lo que dicen por ahí. Elige cebolla morada entre cebolla blanca, elige, ¿no? Y luego una de las cosas que acabas de decir y que es clave justamente es enfermedades como la psoriasis o como la artritis, y aquí no me dejarán mentir, se suelta más cuando más estresados estamos. Entonces, hasta ahí también podría ser una excelente, bueno, no podría, es una excelente estrategia cuidar el microbioma o la microbiota, le digo yo, o la flora intestinal como lo conocen en otros países, pero al final es siempre estar cuidando el intestino y lo cuidas cuidando la microbiota. Y la otra es transicionar, que resulta muy complicado. Mi mamá siempre dice, no, la gente rechaza los vegetales justamente porque hay esa asociación de comerlos al vapor y guácala porque no tiene sabor. Y mamá siempre dice, no, lo que pasa es que la gente no le pone creatividad a cocinarlas. Dale sazón, ¿no? Hazlas en caldito, ¿no? Hazlas en caldillo de jitomate. Yo les digo, en vez de que comas una sopa de letras con su caldillo, pues agrégale zanahoria y calabaza rallada y es como si estuvieras, o sea, es más, porque la pasta es muy inflamatoria, entonces justamente agrégale verdurita y ya lo tienes, o sea, no tienes que sufrir. Y en este aspecto también hay un tema, porque luego de repente también está surgiendo una industria que te ofrece algo vegano, ¿no? Y cual que no sabes ni qué es, ¿no? Yo me he topado con una cafetería de La Sirenita en la que dicen opción vegana, te dicen como carne pero no es carne, así, ¿no? Tiene un letrero así en inglés de no meat, meat no meat o algo así, ¿no? Carne no carne. Y no sabes ni qué es, ¿no? Ni siquiera me atrevería a probarla porque seguro sabe sintético. Estoy segura de que tiene muchísimos aditivos porque vemos también una industria que te dice basado en plantas o no es carne, ¿no? Pero te ponen muchísima sal, te ponen glutamato, te ponen conservantes, o sea, te ponen muchísimas cosas. Y en ese aspecto yo les platicaba en los grupos, en donde está la comunidad, yo les decía, para mí es muy especial que vengas tú porque una de las formas en las que yo encontré esta transición, que fue muy favorable y deliciosa, fue a través del tempe. El tempe es un alimento, ahorita lo vas a describir más, el tempe es un alimento que tiene probióticos, prebióticos, no recuerdo si me habías dicho hasta posbióticos, no me acuerdo si me habías dicho, pero lo que sí comentamos en algún momento, porque yo sigo a Luisa en sus redes sociales y me enamoro más del tempe, pero esta transición porque su textura, su sabor, hace muy amigable el dejar de consumir carne, se siente como carne, tú le agregas a la sazón y bueno, en ese aspecto pues yo tengo todo mi reconocimiento, mi respeto y admiración por ti, porque tú innovaste en esto, porque eres la productora, ¿no? Eres la proveedora de los restaurantes más importantes que están incorporando sus opciones vegetarianas y veganas y hoy en día pues eso te ha permitido
saltar al mundo internacional, al ámbito internacional, estar participando en esta promoción del Tempe. Entonces, a mí me gustaría que nos platiques qué es el Tempe, cómo surgió para ti esta inquietud por el Tempe, porque es muy curiosa cómo surgió ese gusto por el Tempe, ¿no? Y luego la investigación, o sea, pareciera como que las piezas de tu destino se estaban alineando, ¿no? El Jenga se estaba alineando y esa historia me gusta mucho y me gustaría que conocieran el Tempe. Y tengo aquí unas láminas que me mandaste, tú me dices cuándo les ponga. Sí, muy bien. Antes de poner la presentación, me gustaría nada más conectar este bloque sobre Tempe y el microbioma. Y la nueva tendencia que ya seguramente mucha gente se ha dado cuenta que vegano y que está de moda y que restaurantes veganos y productos veganos. Eh, por un lado es porque ya justamente como decíamos en la ciencia se ha visto que las proteínas están en las plantas y podemos vivir sin carne, ¿no? Para aquellos que lo deseen. Por otro lado, en la investigación científica también se ha visto que entre más alto es el consumo de carne, más alta es la posibilidad de tener enfermedades crónicas, más alta es la probabilidad de tener inflamación, más alta es la probabilidad de tener demencia o Alzheimer o tener diabetes. No porque la carne sea mala en sí, sino porque hay algunos componentes que si los consumimos todos los días y demasiado cuando no lo requerimos, de vez en cuando, si alguien gusta, está bien, pero no es como que la idea de que el bistec todos los días, o el más 2 huevos, más el vaso de leche, más un queso, y es una cantidad extraorbitante de proteína y de productos animales, que además, tristemente, en estos tiempos se producen masivamente, se les inyectan hormonas, se les ponen sustancias para que la carne dure, en fin, o sea, es todo un tema, ¿no? No es como cuando nuestros abuelitos tenían gallinitas y mataban una gallina para hacer un caldo, ¿no? O sea, ya es otro nivel en la escala de producción de la carne. Entonces, por temas de salud, por temas de industria, por temas ambientales también, porque seguir consumiendo masivamente la carne hace que se deforesten los bosques, que se talen selvas para poner ganado, y la cantidad de agua que se necesita para producir carne serviría para producir toda la comida para todo el planeta, para que no existiera la pobreza con esa misma agua, para regar los campos de frijoles y lentejas y plantas y cereales integrales y todo esto. Entonces, cada vez hay más conciencia de que es importante ya sea reducir el consumo o intercambiarlo por versiones vegetales, pero justo como la industria se está dando cuenta que la gente está ya buscando otras opciones, pues están creando muchos alimentos, justo como imitaciones de carne y sustitutos que pueden ayudar en una transición, como decías, ¿no? En un proceso de irle bajando a la carne sin extrañarla tanto, pero que sí tenemos que entender que son igualmente procesados que los otros alimentos que decíamos que no eran buenos, ¿no? Que están llenos de colorantes, de saborizantes, de químicos, de azúcar, de sal, de grasa, que termina siendo igual de chatarra que lo chatarra que ya conocemos. Entonces, como regla general, siempre tenemos que buscar alimentos de origen natural, que no vengan en paquetitos con una larga lista de ingredientes, que nada más sean nuestra bolsita de lentejas que nosotros vamos a cocinar en casa o en una fonda que ahí lo cocina la señora, que sabemos que no son cosas extrañas, ¿no? Son simplemente los alimentos naturales como vienen así, tal cual en la naturaleza. Entonces, dentro de este mundo que está cambiando en sus hábitos, por lo que ya hablamos hace rato, pues resulta que el tempe es un alimento mínimamente procesado que tiene 2 ingredientes solamente y son de origen natural, o sea, no es este, una sustancia, ni un conservador, ni un sabor.
ni un color que para que se vea café como un bistec. No, no, no. Es un alimento que tiene miles de años y es tradicional de Indonesia, donde yo tuve la oportunidad de vivir hace muchísimos años y donde lo conocí y me enamoré de ese alimento. Entonces, pues cuando yo lo vi, pensé que era una palanqueta de cacahuate y resulta que pues no era de palanqueta de cacahuate, era un alimento con una textura como pechuga de pollo, con un delicioso sabor y pues yo todo el tiempo lo comía, ¿no? Cuando vivía allá, desayunaba, comía y cenaba mi tempe con arroz y verduras y más cosas. Entonces, bueno, regreso a México y me doy cuenta de que aquí no había, yo extrañaba muchísimo ese alimento tan rico y fue como empecé a producirlo. Nunca me imaginé que iba a crecer a esa manera, porque yo lo único que quería era compartirlo con mis seres queridos que me rodeaban, mis tías, mis primas, mis amigas y ya. Sin embargo, al mismo tiempo que yo empiezo a producirlo, empieza a haber este cambio en los paradigmas de la alimentación, en esta mentalidad de comer mucho más de origen vegetal, y es cuando pues el tempe ya se volvió como una de las más importantes opciones de origen vegetal para obtener buena proteína. En México, pues tardó, llevo 20 años haciendo esto, pero en Estados Unidos desde 1970 más o menos ya existía el tempe ahí, ya unos pioneros lo llevaron a Estados Unidos y lo compartieron con ese país y bueno, ahorita ya está en Canadá y Estados Unidos y Italia y Europa y América Latina y yo estoy aquí en México, Japón, etcétera. Entonces, bueno, es el regalo de Indonesia para el mundo y cada vez más gente lo va a conocer y disfrutar y recibir sus bondades. ¿Por qué? Porque es un alimento fermentado y hablábamos hace rato, ¿no? De los alimentos que son prebióticos, que alimentan a nuestra flora, que ayudan a que tengamos una buena salud intestinal y resulta que pues el tempe es así de bueno y bueno, dentro de mi carrera de nutrición me empecé a especializar en buscar información científica y me enorgullece mucho poder hacer un alimento que beneficia la salud de las personas y que además te da una buena textura, como les decía, pechuga de pollo, entonces pues se puede incorporar a cualquier platillo mexicano, se puede hacer en tacos, en sopas, en guisados y podemos así contribuir a nuestra salud intestinal. No quiere decir que sea así, la única manera, como les decía, o sea, frijoles, lentejas, garbanzos, habas, ¿no? Todos esos alimentos típicos mexicanos nos van a ayudar. Y ya si se les antoja de repente variarle o conocer ese producto, pues adelante, sería una linda experiencia abrirse y probar nuevos alimentos y nuevas opciones. Sí, a mí me encanta porque además no tiene sabor y como tú dices, tú le vas agregando el sabor, tú me dices, no, pues ponle ajito, ponle pimienta y sal, pero yo veo unas recetas que así se me abre, así el apetito es así enorme y empiezo a babear de ver lo rico que lo preparas, pero al final siempre es, aprovechemos que nos encontramos, para quienes nos encontramos en América Latina, que es la gran mayoría, pues justamente el gran beneficio de la variedad que tenemos. Si nos aburre algo, pues podemos pasar a otra cosa. Y el tempe es así, igual de versátil, por eso me gusta mucho, porque es un alimento sumamente versátil e igual funciona muy bien con unos taquitos, otro día ponías a la mexicana o no, lo pusiste en tinga, ya me acordé, pero igual, o sea, hasta para un sándwich, ¿no? Un sándwich, por cierto, de masa madre, por favor, ¿eh? O integral real, ¿no? Nada de pan del osito, pero exactamente va por ahí y por eso quería que tú nos platicaras cómo es, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus beneficios? Cae en la categoría de leguminosas, me imagino, porque proviene de la soya, pero al final, pues, efectivamente nos va a aportar muchísimo. Y bueno, tú me dices si quieres, quieren conocer el tempe, que estoy segura, ya me están preguntando cómo se hace, cuál es la forma, todo. ¿Quieres que A comparta? ver, si quieres, la comparto yo y si tengo algún problema, me ayudas compartiéndola tú para poder controlar aquí la velocidad. Sí, me encanta. A ver, ¿alcanzan a ver? Todavía no se carga. Ok, Ahí ya está. ok. Creo que se va al final.
Sí, ahí está. Bueno, pues esta es la presentación de este alimento. Como les platicaba, es un alimento tradicional de Indonesia. ¿Dónde queda Indonesia? Arriba de Australia, del otro lado del mundo. Es el conjunto de islas más grande que existe. Son más de 17,000 islas. Y bueno, el tempe se originó hace ya miles de años en esta isla de Java, donde la gente lo consume todos los días. Así como en México todos comemos tortilla y frijoles y así, en Indonesia todos comen tempe y tofu, además de arroz y verduras, ¿no? Y otras cosas. Y bueno, como se dan cuenta aquí, les platicaba hace rato de la palanqueta de cacahuate, así se ve la apariencia. Estos frijolitos que se ven es tal cual el frijol entero de la soya, es decir, es un alimento integral, ¿no? Como hablábamos hace rato, los alimentos integrales, que van a tener todo la semilla con toda su fibra y todos sus nutrientes intactos. Y esto blanco que se aprecia es un hongo, como el hongo del huitlacoche, por ejemplo, ¿no? O sea, que son hongos que le brindan a los alimentos un plus, ¿no? Este hongo se llama Rhizopus oligosporus y es un honguito que fermenta la soya y lo pega todo como en una pieza firme, y le da esa textura de pechuga de pollo que platicábamos hace rato. Es la unión, como les decía, entre el frijol de soya y este honguito que así se ve microscópicamente. De fuera se ve blanco nada más, pero si nosotros le hacemos zoom, se ve así de bonito. Y bueno, como hablábamos, la fermentación lo que hace es lo mismo que pasa en nuestra digestión, que hablábamos de las enzimas que cortan y cortan y cortan los nutrientes. Eso pasa en las fermentaciones también. Entonces, al momento de que nosotros comemos un alimento fermentado, ya van a estar cortaditos por ellos esas cadenas y va a ser muy fácil de digerir, muy fácil de asimilar y de absorber para el cuerpo. Es por eso que los alimentos fermentados ayudan a la digestibilidad y, a diferencia de las versiones no fermentadas, no causan gases, ni incomodidad, ni nos hincha el estómago, porque ya son muy fáciles de digerir, ¿no? Y entonces, y además, como hablábamos hace rato, las fermentaciones generan sustancias benéficas, ¿no? Ácido láctico, otros tipos de vinagres, en fin. Entonces, en el caso del tempe, genera antioxidantes, que los antioxidantes, que es un tema que después me encantaría platicarles en otra sesión, funcionan como antiinflamatorios. Entonces, también por el lado de estas sustancias de la fermentación podemos aminorar la inflamación y por lo mismo mejorar todo nuestro sistema y salir del ciclo de las enfermedades inflamatorias. Y por eso el tempe es superior a las otras versiones de soya, como es la soya texturizada o el tofu o la leche de soya, gracias a esta fermentación. Y bueno, el tempe, como les hablaba hace rato, en esta gráfica, es una comparación entre la calidad de la proteína, donde podemos ver del lado izquierdo, dice whey protein, es la proteína de la leche. Caseína también es otro tipo de proteína de la leche que se consideran como de alta calidad. Y la tercera barra dice soy protein. Eso quiere decir que la soya tiene la misma calidad de proteína que las de origen animal. Ya después hay otras semillas que tienen un poquito menos en cantidad, pero siguen siendo muy buenas, por ejemplo, los frijoles o la avena y así. Pero básicamente esta gráfica es para mostrar cómo la calidad alta de la soya nos da una excelente fuente de proteína. Y como estábamos hablando hace rato, desde el principio, pues promueve un microbioma feliz, ¿no? Esta es un ejemplo de todas las bacterias que están alimentándose de la fibra que les damos.
el microbioma va a producir una sustancia que se llama butirato, que es antiinflamatoria, como platicábamos, que esta a su vez va a fortalecer el sistema inmune, pero sin alterarlo, o sea, sin que reaccione como atacando, ¿no? Y además nos da otros beneficios que ahorita vamos a platicar. Bueno, nos da muchas vitaminas y minerales, entre ellas complejo B, que tienen que ver con sistema nervioso, con glóbulos rojos, con producción de energía, cuidar nuestro sistema nervioso y producción de neurotransmisores. Y además, bueno, minerales como el hierro, que se relaciona con los glóbulos rojos, el calcio, que es para huesos, magnesio, que es súper importante para la producción de energía y el sistema nervioso, y en fin, es un mineral muy importante, potasio, fósforo, zinc, son muchas vitaminas y minerales que contiene esta semilla. Y bueno, la soya a su vez mejora la salud de nuestro corazón, ayuda a bajar el colesterol, ayuda a quitar síntomas de menopausia en mujeres que están en esa etapa, promueve la salud cerebral, evita enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, como demencia, nos ayuda a tener buena memoria y también está muy relacionada con la prevención y ayudar a que las personas con cáncer no avance rápidamente esta enfermedad. Es decir, es un alimento altamente protector. Hubo mucha desinformación y mucha mala fama que ahorita ya está totalmente resuelto en el círculo científico, pero esas ideas se quedaron mucho en la población. Pero bueno, la soya es un gran alimento, es una semilla milenaria con demasiados beneficios. Y como hablábamos hace rato de sustentabilidad, del lado izquierdo, esta barra alta nos muestra cómo podemos producir mucho más tempe con menos energía como gas, electricidad, agua, comparada con todas las proteínas de origen animal. Es decir, se puede producir 17 veces más proteína usando tempe que produciendo animales para el consumo humano. Y por el otro lado, de la gráfica verde, podemos ver que es el más eficiente en el uso de, perdón, es el que menos CO2 produce comparado con todos los alimentos de origen animal, que si nos interesa el planeta y hacer cambios para que no nos extingamos muy pronto, tenemos que pensar en el planeta y en los alimentos que dañan menos en cuanto a medios de producción. Entonces, el tempe y otros alimentos de soya pueden aportarnos toda esa proteína que necesitamos sin dañar el medio ambiente y el planeta. Entonces, tenemos que también pensar en nuestra madre tierra, si no, a nuestros hijos y a nuestros nietos, quién sabe qué nos pueda deparar. Y bueno, por último, el tempe, como veían, es esa palanqueta que una vez cocinado se puede incorporar a cualquier platillo tradicional de cualquier parte del mundo. Del lado izquierdo vemos un como salteado chino, estilo chino, ¿no? Se puede comer en un sándwich, se puede incorporar a unos tacos. Y realmente la textura es muy agradable y sabiéndolo sazonar es como si estuviéramos comiendo carne. Simplemente tenemos que cortar, freír o asar y sazonar. Se puede hornear, marinar, machacar, se pueden hacer albóndigas, hamburguesas, se pueden moler, hacer como un hummus, se puede empanizar, en fin, se puede preparar como nosotros acostumbramos nuestras recetas familiares y es un alimento muy versátil. Y bueno, ya esto es ya el comercial de quiénes somos. Somos una empresa mexicano-japonesa que llevamos haciendo tempe desde 2004 en México. En Japón ya tenía mucho más tiempo antes. Y estamos aquí para compartir este bendito y precioso alimento con todos aquellos que estén buscando opciones saludables. Aquí estoy yo en México y mi socio en Japón, que integramos este equipo y les agradecemos también su escucha.
Por último, tenemos aquí las referencias científicas y si tienen alguna duda, alguna cuestión de cualquier de esos temas de ciencia, con mucho gusto me pueden hacer llegar sus dudas y las responderemos. ¿A poco no se abrió el apetito de verlo? A mí siempre me pasa. Ay, pues me encanta Luisa todo lo que nos has compartido. Yo sí quiero tenerte de invitada a varias ocasiones porque en tu misión de la divulgación y desmitificación, ¿no? De nutrición y con base científica, me gusta mucho a veces. Tú eres auditora en el programa y siempre, ¿no? Me platicas, me mandas un montón de referencias científicas y me encanta porque eso me permite mejorar más el programa y me permite acelerar los resultados de las personas que participan de nuestro programa. Ahora bien, quisiera, si a menos que quieras agregar algo más, que pasemos a las dudas, porque yo veo que participan mucho. Susana, déjame decirte que es una persona desde Ecuador que preocupa mucho porque su hijo está viviendo una crisis en la piel muy fuerte, muy pequeño es. Entonces me voy a ir rápidamente a las dudas, comentarios y demás. Aquí una de las preguntas que me voy a ir específicamente, dice, ¿el kéfir de agua es recomendable para un niño que tiene dermatitis? Por un lado, al ser un fermentado, le puede ser de beneficio. Sin embargo, para la producción del kéfir se usa mucho azúcar, porque justo les dan azúcar a los microorganismos para que se multipliquen. Entonces, a menos que ya haya pasado un tiempo en el que esa fermentación se agotó todas las azúcares y ya se transformó en la bebida ácida, preferiría otro tipo de fermentos que aquellos que tienen demasiado azúcar, como es el caso justo del kéfir o de la kombucha, ¿no? Como decía, si se espera, si es un kéfir casero y se esperan varios días hasta que toda esa azúcar se transforme en otra cosa por las bacterias, podría funcionar, pero habría que ver si al pequeño le gusta ese sabor más ácido, porque conforme avanza la fermentación, se vuelve más ácido el kéfir, ¿no? Entonces, si él lo tolera y le gusta, puede tomarlo ya un poquito más avanzada la fermentación, pero si está muy, muy dulce, pues estamos promoviendo a través del azúcar más inflamación y empeoramiento de sus síntomas en la piel. Entonces, sería mejor fermentación a lo mejor con el chucrut, por ejemplo, que tal vez es un poquito más complicado para los niños, o si no, yo recomendaría más los probióticos, como de sobrecito y de píldoras, digamos, de un buen laboratorio, como con el que trabaja Magali de USANA, en caso de niños, porque son un poquito más, melindrosos, ¿no? Con los sabores nuevos y con cosas extrañas. Entonces, de esa forma lo podemos ayudar sin promover la inflamación con el azúcar. Y siempre, perdóname que te interrumpa, pero justamente yo creo que es un mito también pensar que los niños no lo van a querer. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar con nuestro propio ejemplo, ¿no? Y lo platicamos en una ocasión. Yo, gracias a Dios, tuve padres que siempre, nunca me colaron el jugo de naranja para empezar, entonces, y el otro día vi un video de una niña pequeña que no sé, tendría como unos 3 años y decía, amo los pepinillos, ¿no? Los pepinillos encurtidos que son muy típicos en Inglaterra, en los países escandinavos. Decía, ay, no me acuerdo cómo decía, pero gritaba y gritaba. Ahorita estoy pensando en la palabra en sueco que es gurka, pero no sé, no me acuerdo si también se dice, pero hay una especie de fermentado. Entonces, a los mexicanos, no nos encanta el sabor de ese pepinillo, pero es justamente por eso, porque no estamos acostumbrados a incorporar, ¿no? Entonces, si nosotros, a mí me gusta mucho que en el programa, y tú lo has visto, nuestras participantes dicen, es que yo lo estoy tomando y a la par se lo estoy dando a mis hijos, justamente para generar una nueva mentalidad, una nueva disciplina en sus propias vidas, ¿no? Entonces, pues ahí sí me gustaría pues mencionar eso, ¿no? Quitarnos esa creencia limitante de decir, es que los niños no me lo van a aceptar si no le pongo azuquita. No, sí, quítasela.
¿no? Quítasela porque tú no quieres que al rato tu hijo, que a lo mejor ya no lo ves, tenga problemas de Alzheimer, que tenga problemas, que herede los mismos problemas que tú, ¿no? Entonces, Exactamente, sí, tenemos que tratar de no inculcarles el gusto por el azúcar, porque después se lo vamos a tener que quitar y el niño no va a entender por qué primero le enseñamos a ponerle todo azúcar y luego al final no es bueno para ellos, ¿no? Para sus dientes, hay miles de niños con caries, en fin, son hábitos que se instauran desde pequeños, entonces tratemos de endulzar lo menos posible y si vamos a poner el sabor dulce que venga de frutas naturales y frescas. exactamente, sí, totalmente. Ahora me voy a ir directamente a las preguntas del Tempe, ya por cosa de tiempo. Bueno, aquí Susana, de tu caso que es muy especial porque ella habla de que los probióticos lo enronchan más. De pronto hay un tema que aquí y nos faltó mencionarlo y es la variedad, ¿no? Que me lo mencionabas muchísimo. No es tanto la cantidad de probióticos que introduce, sino la variedad. No sé si quisieras decir algo ahí. Así es, mira, como dices, como por cuestiones de tiempo y además porque es mejor dar recomendaciones más personalizadas. Si gusta, Susana, podemos ya hablar entre Magali, tú y yo a detalle para conocer el contexto, conocer como la historia de tu niño para saber qué es la mejor recomendación en su caso, ¿no? Y poder, sí, encontrar una estrategia junto contigo y junto con los gustos que él tiene, ¿no? Que conozcamos un poquito más a detalle y poder encontrar esa manera de darle probióticos que le ayuden, ¿no? Y empezar a resolver ese ciclo, ¿no? Y ahorita nada más como quedarnos con la idea global de que los probióticos, ya sea de Usana o de fermentados, nos van a ayudar muchísimo para todo este tema de inflamación. Sí, así es, totalmente. La variedad, hay que tener variedad. Ahora, aquí hay una duda que me llama mucho la atención. Dice, eso ya bueno, primero decía, ¿es un producto alergénico la soya? Perdón, se cortó, ¿podrías repetir la pregunta? Si es un producto alergénico la soya. En muy poca cantidad de personas, en un muy bajo porcentaje, hay personas que son alérgicas a la soya. Sin embargo, se ha visto que la mayor parte de las personas alérgicas a la soya tienen edades tempranas, es decir, son niños, y que conforme van avanzando en edad, disminuye su reacción alérgica a la misma. Entonces, de hecho, es de las alergias, o sea, en el mundo de las alergias, es la menos severa comparada con otros alimentos como los cacahuates o los nueces o los camarones, que pueden causar como problemas muy serios de alergia. Entonces, digamos, sí puede haber personas con alergia, eh, normalmente son niños y conforme van creciendo en edad, disminuye su reacción alérgica a la soya en Sí, tema de alergia. sí, y aquí entra mucho, y ahí hay que tener mucho cuidado, mucha investigación. Luisa siempre me dice, investiga, investiga, porque luego los médicos dicen, no, 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 la soya no me la, este famoso mito, ¿no? No me la vayan a consumir, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las mujeres, yo me acuerdo que mi ginecólogo, por yo problemas hormonales, me decía, no, 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 suspéndame la soya, ¿no? Cuando en realidad la mitad de mi alimentación estaba basada en soya en ese momento. Entonces, para mí fue boom, ¿no? Porque mi mamá siempre me había dado soya. Y es eso, ¿no? Es el mito de la soya es mala, resulta que, ¿no? Que la transgénico, que a veces ni siquiera sabemos esto de transgénico, de modificación, de genética, no lo entendemos, pero nos hacen creer peligro, 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 ¿no? No te lo comas, ¿no? Sí, así es otro tema que merece otra sesión, el tema de transgénicos. Sin embargo, se ha visto en las últimas 2 décadas que la soya para nada, en vez de perjudicar, ayuda a la salud, promueve la salud cardiovascular, es antiinflamatoria, ayuda a mujeres a quitar síntomas de menopausia y todo eso ya está más que comprobado, ¿no? O sea, en la ciencia. Sin embargo, se nos quedó en la sociedad esa idea y esa mala fama.
Sin embargo, yo les puedo decir que se sientan tranquilos de incorporar alimentos de soya, como es la leche de soya, o el tofu, o el tempeh, o la misma soya texturizada. Eh, en cuanto a temas de transgénicos, a mí me da mucha risa que para soya siempre el tema es transgénico, transgénico, pero es transgénica la tortilla, el frijol, el arroz, el jitomate, todo lo que comemos, eso sí no nos importa que sea transgénico y es también transgénico, ¿no? A menos que busquemos opciones orgánicas, ¿no? En tianguis especializados, pero está también muy mal entendido este tema de los transgénicos, que te digo, merece otro tema aparte. Pero sí, o sea, en general los alimentos de soya han acompañado a la humanidad desde también siglos y siglos, en Japón, en Indonesia, en China, en Tailandia, en todo el sureste asiático, las personas consumen soya todos los días y están bien, están sanos y tienen hasta menos tasas de enfermedad que en países como México o Estados Unidos, donde no se consume, ¿no? También se ha visto que ayuda a prevenir osteoporosis, en fin, o sea, tiene demasiadas bondades y lo único que quiero transmitir es que se queden tranquilos de que pueden consumirlo sin ningún riesgo a su salud y es una excelente fuente de proteína para su familia. Sí, siempre ante la duda, revisemos los países más sanos, revisemos esa dieta y nos va a decir muchísimo. Por ahí decía Ere, decía, no, pues entonces en Asia son muy sanos. Sí, resulta que tienen una base bastante sana. Hay otras cosas que no, pero en general, ¿cómo bajar los niveles de la positivo? Bueno, a ver, antes había otra pregunta que decía, ¿se necesita refrigerar? Y aquí entramos en un tema muy interesante, porque te acuerdas que te preguntaba, oye, tú puedes hacer llegar a otros lados el tempeh, me encanta tu tempeh, es de gran calidad, pero tú, el tuyo en específico, no sé si los demás existan, sí requiere de refrigeración, ¿no? Y mantenerse a cierta temperatura, Sí, ¿cierto? exacto. Como es un alimento fermentado, cuando está a temperatura ambiente tibiecita, digamos, como ahorita que hace bastante calor, la fermentación, entre más cálido, más rápida avanza los procesos químicos de la fermentación. Entonces sigue fermentando y se acelera y se vuelve un poco más intenso el sabor del alimento. Se ha visto que cuando está más refrigerado se mantiene más lento todo y dura más tiempo en ese umbral que podría yo llamarle frescura, ¿no? En Indonesia se acostumbra ir por el tempe diario, o sea, es como aquí tortillas, o sea, comemos tortilla tal vez de ese mismo día, no nos comemos la tortilla de 3 días. O bueno, casi siempre nos gustan las tortillas frescas, ¿no? Igual en Indonesia el tempe siempre es mejor fresco por sabor. Entonces, por lo mismo, y como es un alimento muy nuevo y desconocido en México, yo trato de que mis clientes que lo prueban por primera vez lo coman lo más fresco posible. Y por lo mismo, si alguien que está en otro estado de la República me lo pide y la mensajería tarda más de 24 horas en llegar, yo no sé si en la camioneta de la paquetería va a estar bajo el sol todo el día y no va a tener refrigeración y yo no quiero que le llegue a mi gente un producto que no tenga la calidad óptima. Entonces, hay ciudades en las que sí se puede mandar, que son las principales ciudades de México, que llegan 24 horas y perfecto, pero hay algunas localidades más distantes que no llega a esa mensajería en 24 horas y que es un poquito más difícil hacérselos llegar, pero si se trata de ciudades céntricas, sin problema. Y sí, se puede refrigerar, perdón, y dura una semana un poquito más y se puede congelar y dura 3 meses. Entonces podemos tener ahí unos trocitos en el congelador y consumirlos de vez en cuando, variando nuestra alimentación, ¿no? Lo que decías hace rato, es muy importante que un día sean frijoles, otro lentejas, otro garbanzos, otro puede ser tempe y así vamos variando nuestros alimentos, igual frutas, ir con las estaciones del año, ir cambiando los colores, ir cambiando las recetas y las combinaciones para tener la mayor cantidad diferente de fibras y colores y sustancias protectoras para cuidar a nuestro microbioma. Básicamente debemos de pensar como en un arco iris, darle un arco iris.
Sí, sí, me encanta. Sí, pues aquí ese es el caso, pero también mencionabas, bueno, ya hay en otros países, sí lo pueden conseguir, sí se puede conseguir, casi siempre en tiendas vegetarianas o veganas, que ya cada vez surgen más, y sí se puede conseguir. Y si no se puede conseguir, bueno, también hay tofu, hay otras fuentes, ¿no? Y en el Exacto. caso de que los que estamos en México, bueno, pues a lo mejor Ere, por ejemplo, podría ir a una ciudad principal, ella que está en Morelia, y llevar estas bolsas térmicas, a lo mejor podría funcionar, ¿no? Sí, si tiene algún pariente o algún amigo que vive en una ciudad y ella va a viajar, pues se programa y se coordina para que le llegue y lo pueda recoger en la ciudad. Sí, Ujú. vale muchísimo la pena, es delicioso. Pues bueno, Luisa, pues yo la verdad es que quisiera muchas otras preguntas responder, pero ya nos gana el tiempo. Te agradezco inmensamente esta charla, esta plática de salud que me fascina. Y bueno, pues queda abierta la invitación. Sé que pronto vamos a poder tener más pláticas. Y bueno, para todos los que están aquí, les agradezco mucho que se estén informando. Cuando ustedes se informan, cambian a toda la familia, ¿no? No sé si quisieras agregar esa pequeña diferencia de cuando una mujer se informa, qué es lo que ocurre en su entorno. Exacto, sí, se habla de que cuando una mujer tiene información valiosa, no nada más se beneficia a ella, sino que beneficia absolutamente a toda su familia y no nada más la nuclear, sino la familia extendida, cuñadas, primas, tías, etcétera. Entonces, las mujeres somos un gran agente de influencia en la salud de la sociedad, porque finalmente, nos guste o no, somos nosotras las que hacemos las compras, las que hacemos los platillos para nuestra familia. Entonces, en nuestras manos están nuestra salud y el futuro, los futuros hábitos de nuestros hijos y la salud de ellos y tenemos un gran poder y una gran responsabilidad. Entonces, pongamos en práctica lo aprendido y tratemos de consumir muchos alimentos naturales, variados, de muchos colores, tomar agua, tratar de hacer ejercicio, comer bien. Uno se siente muy feliz, el ánimo cambia, la vida puede ser muy bella cuando la alimentación nos da lo que justamente nuestras células necesitan. Espero que les haya inspirado y que les haya gustado y pues aquí estamos. Muchas Muchísimas gracias por su tiempo. aplausos. Pues Eh, bueno, pues que descansen todos. Muchas gracias de nuevo, Luisa. Gracias a todos por estar preocupados y atentos por su salud. Y bueno, pues seguimos en el grupo, en la comunidad. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias.